Hoy en teoría vamos a trabajar con lo que es la parte de HVDC, el concepto de multiterminal y toda esa serie de conceptos relacionados a control y operación de sistemas HVDC, ¿no? ¿Cuál es la agenda? Voy a empezar con una breve introducción de lo que son los sistemas de transmisión en corriente continua, HVDC. Luego hablar un poco de las diferentes tecnologías, componentes, controles, hablar un poco de wind power, algunos detalles y si nos da tiempo hablar un poco de integración de parques eólicos utilizando HVDC, ¿ok? Ese es el plan para el día de hoy. Vamos a ver hasta dónde nos alcanza el día. Vamos a comenzar con algo bien simple. No sé si ustedes lo saben, pero la corriente continua ha estado en los sistemas eléctricos de potencia por muchísimo tiempo. Lo que sucede es que tecnológicamente no hemos podido aprovecharla de la manera adecuada. Solo en escasos, no sé, cuestión de 5 o 6 años es que realmente el HVDC ha sido importante para los sistemas eléctricos de potencia. Sin embargo, vamos a hablar un poquito de historia de esto, ¿no? Realmente cuando comenzaron los sistemas eléctricos de potencia, comenzaron en corriente continua. Yo no sé si ustedes sabían de la famosa guerra de las corrientes entre AC y DC, entre dos importantes personas. Uno de ellos fue Thomas Alva Edison, que realmente para mí era un mercenario en vez de ser un visionario. Yo digo que era un mercenario porque él fundamentalmente era un creador por encargo. Él no crea la bombilla eléctrica, sino que él desarrolla la solución tecnológica para el problema de la bombilla eléctrica. Y del otro lado estaba otro señor que yo no diría mercenario, yo diría que cuidado si hasta estafador, el señor Westinghouse. Realmente el comienzo de la electricidad comienza con el concepto de generación distribuida, es decir, generación muy cerca de la demanda. Y en esa ocasión la corriente continua resultaba muy atractiva porque fundamentalmente usted generaba en corriente continua, distribuía en corriente continua y fundamentalmente las pérdidas eran muy pequeñas, no había potencia reactiva, no había muchas complicaciones que hay con los sistemas AC. Sin embargo, con el uso de la máquina de inducción es cuando todo el problema empieza a cambiar hacia el famoso Westinghouse. Yo no sé si ustedes lo saben, pero Westinghouse compró todas las patentes de Nikola Tesla. Y al final Nikola Tesla murió pobre y sin honor, y el que hizo todos los millones fue Westinghouse, ¿no? Por eso yo digo que cuidado si era hasta medio estafador, y de paso también compró las patentes del transformador. Entonces son dos hitos importantes. Uno, las patentes de Nikola Tesla con el sistema trifásico dio todo el fundamento teórico para los sistemas AC, pero aparte de eso Nikola Tesla creó el dispositivo electromecánico de conversión, que es la máquina que funciona como motor. Y entonces eso creó mucho más aplicaciones. Thomas Alva Edison comienza ganando la guerra porque él con la bombilla hace que la gente se vea atraída para la electricidad. Pero entonces cuando Westinghouse incluye el motor, ya eso es un cambio en el juego, porque ya usted puede utilizar la ingeniería, la potencia eléctrica, la energía eléctrica para hacer muchísimas cosas que antes no podía hacer. Entonces eso cambia un poco el juego. Y después el transformador zumba por el piso toda la corriente continua, porque el transformador es la máquina que permitía elevar voltajes, y con la elevación de los voltajes podíamos hacer transmisión a grandes distancias. Y en consecuencia eso fue el origen de los sistemas de transmisión, ¿no? Cuando, si se recuerdan, ayer alguien mencionó la transmisión desde Niagara hasta lo que es la parte de Nueva York para transmitir energía eléctrica. Sin embargo, realmente la transmisión fundamentalmente comienza con corriente alterna y corriente continua. Sin embargo, estos dos señores se pelearon y fue una pelea bastante fuerte, ¿no? De hecho, una de las propagandas que utilizó Thomas Alva Edison era que la famosa silla eléctrica era en corriente alterna, y que la corriente alterna es mucho más riesgosa, mucho más peligrosa comparada con la corriente continua. Sin embargo, el problema de la corriente continua es que realmente era demasiado adelantada para su tiempo, la forma de transmisión, la forma de elevar los voltajes. Todavía no había una aplicabilidad directa, económica, rentable para la corriente continua. Fundamentalmente mucha gente llamó esto la guerra de las corrientes, yo lo llamo la batalla, porque las guerras por lo general se detienen y listo. Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial, alguien ganó y hubo un ganador y se acabó la guerra.
Sin embargo, cuando son batallas es porque siguen y varias batallas constituyen la guerra y realmente ahora la corriente continua está emergiendo, ¿no? Yo no sé si ustedes ven, fundamentalmente hay muchas diferencias entre sistemas de corriente alterna y sistemas de corriente continua. ¿Cuáles creen ustedes que son las mayores diferencias que existen? No necesariamente tienen que leer ahí, pero podrían pensar en algunas ventajas o desventajas de corriente alterna y corriente continua. ¿Pueden hablar? Las principales que se puede transformar fácilmente la alterna. La alterna se puede transformar, eso significa elevar los niveles de voltaje, disminuir los niveles de corriente, etcétera. Esa sería una ventaja, ¿cierto? Cierto. ¿Y la corriente continua qué ventaja le vería usted? El tema de que no hay reactiva, que no solo hay una componente. Exacto, debido a que no hay componente reactiva, porque no hay corriente alterna que cree la famosa inducción dentro de los campos magnéticos del inductor y el capacitor, entonces, y eléctrico en el capacitor, no tenemos el problema de la componente reactiva. Entonces, cada una de ellas, aunque ustedes no lo crean, tienen ventajas y desventajas. Realmente la corriente continua yo la veo muchísimo, pero muchísimo más atractiva. El problema es que tiene un gran problema y es el problema que es ventaja en AC. En AC es fácil elevar voltaje. En AC usted utiliza el transformador y usted puede elevar el voltaje, pero en DC eso es un gran problema. Elevar voltaje en corriente continua requiere unos dispositivos especiales. No puede utilizar el transformador porque no hay inducción. Entonces, si se quiere, ventajas y desventajas entre los sistemas AC y DC, cada uno tiene su ventaja y su desventaja. ¿Por qué los sistemas hoy por hoy son AC? Por la razón que ha dado, que utiliza un sistema trifásico, puede transportar mayor potencia con menos coste de material. Ajá, esa es la justificación para los sistemas trifásicos. Los sistemas trifásicos son los únicos que hacen el balance en que el número de conductores y la potencia que se pueda desplazar sean económicamente rentables. Pero además de eso hay algo mucho más importante. ¿Por qué los sistemas siguen siendo AC todavía? Esa es la respuesta. Realmente los sistemas son AC porque la máquina sincrónica, que ayer dijimos que era la más preciosa, la más excitante, es la forma más simple de producir electricidad. Bueno, simple entre comillas. Para aquellos que no entienden lo que es un generador sincrónico, dicen que es la forma más simple, pero realmente es lo que económicamente ha sido rentable. Sin embargo, ahora, con las nuevas tecnologías de renovable, con las nuevas tecnologías de almacenamiento, con todas estas nuevas tecnologías, corriente continua se está haciendo más y más atractiva. Dentro de un momento lo voy a mencionar, ¿ok? Pero tengo que empezar con los orígenes de los sistemas de transmisión DC. Fíjense en este año, 1882, casi el mismo comienzo de la transmisión de energía eléctrica en corriente alterna. 1882 es Marcel Deprez que presenta en una exposición, presenta el primer sistema de transmisión en 2000 voltios, alrededor de 35 millas, 1500 vatios, 15 bombillos de 100, eso no es nada, pero esta es la primera demostración en París de la transmisión utilizando corriente continua. Marcel Deprez, si se quiere, evoluciona y después viene el sistema Thury. Yo no sé si ustedes han oído hablar de René Thury. René Thury se dice que es el famoso rey de la corriente continua. Él fue el que realmente hizo mayores desarrollos en las etapas tempranas de los sistemas de corriente continua. Yo no sé si ustedes ven este esquema que está aquí. Este esquema que está aquí es un esquema de transmisión en corriente continua. Ustedes tienen dos cables aquí que son el sistema de transmisión, pero vean lo que es la generación y lo que es la demanda. Para poder generar 12.000 voltios, ¿qué tiene que hacer usted? Bueno, no sé si se dan cuenta que aquí hay 4 generadores de 300 kilovatios y 3.000 voltios cada uno. Es decir, que tenía que colocar generadores en serie, generadores de corriente continua en serie, para poder lograr mayor voltaje. ¿Qué ventaja y qué desventaja tiene esto? Algunos de ustedes me lo pueden decir. Cuando ustedes tienen generadores conectados en serie, usted está aumentando el voltaje, pero la corriente que va a tener que entregar es la misma porque la corriente va a pasar por las 3 máquinas. ¿Lo ven o no lo ven? Y yo no sé si se dan cuenta que la controlabilidad de eso es un lío, porque para mantener este voltaje constante hay que estar trabajando sobre 4 unidades diferentes. Pero vamos al otro lado, que es la problemática, el problema del sistema Thury. En el sistema Thury, yo no sé si se dan cuenta de esta carga.
Esta carga se ve muy interesante. Motor, dos motores y aquí tenemos otro motor. Interesante, motores. Pero los motores dicen ahí 3.000 kilovatios, 300 kilovatios dicen ahí. Esa es la potencia nominal, pero depende de lo que usted le coloque en el eje. ¿Qué pasa? Consume más o consume menos, ¿cierto o falso? Entonces aquí se va a consumir más o menos corriente dependiendo de la demanda. Y entonces el problema es que las caídas de voltaje aquí van a estar cambiando dependiendo de la carga. Y en consecuencia, ¿qué va a ocurrir? Que el control de voltaje de este sistema era un gran problema. Resolvió un problema. Resolver el problema es poder crear voltaje, alto voltaje en corriente continua. Sin embargo, tiene otro problema tecnológico del otro lado, que es el control de voltaje de este esquema. ¿Me siguen o no me siguen? Bueno, el sistema Turi se desarrolló por muchos años, de hecho desde 1889 hasta 1913. Fíjense que se llegó hasta nivel de 100 kV. Y fíjense que aquí hay varios ejemplos demostrativos en Suiza, en Francia, en el Reino Unido, etcétera. Pero ya para el año de 1930, el sistema Turi, que fue muy famoso y que le dio el nombre de rey a René Turi, se hace obsoleto. Y entonces empieza a aparecer otra cosa. Entre 1906 y 1936 empieza un sistema de transmisión en 8.600 kilovatios, alrededor de 190 kilómetros, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es el inicio de una tecnología que a lo mejor ustedes nunca han oído hablar, que es la famosa válvula de arco. ¿Alguna vez escucharon la válvula de arco? Bueno, hay dos formas de generar corriente continua. ¿Cuáles son las dos formas de generar corriente continua? Bueno, o utilizo una fuente que ya directamente me cree la corriente continua, como la batería, un proceso electroquímico, o utilizo un generador directo de corriente continua que me genera corriente continua, o ¿cuál es la otra forma de hacerlo? Piensen. Exacto. Utilizo un generador sincrónico que es muy simple, me genera una onda preciosa y después agarro esa onda y la destrozo con dispositivos que lo que hacen es cerrar, abrir, bloquear, pasar, dependiendo del voltaje aplicado. Esos son los famosos rectificadores. Entonces, la válvula de arco fue lo que le empieza a dar inicio al segundo empuje a los sistemas de corriente continua. Fíjense, en 1932 ya se está utilizando la válvula de vapor de mercurio para sistemas de 12 kV. Fíjense, en 1941 empiezan a hacer lo mismo en Alemania. Por supuesto, ahí se detiene el negocio, porque en aquella época en Alemania había un señor que tenía el control por allá en Alemania, y bueno, por supuesto, durante la guerra se tuvo que detener los usos de los sistemas HVDC allá. Luego tenemos en 1950 un gran hito, y esta isla en Suecia va a ser muy famosa. Esta isla en Suecia va a ser muy famosa porque ahí es donde se instala el primer sistema HVDC moderno. Estamos hablando de 20 megavatios. Si se ponen a darse cuenta, 100 megavatios no es nada, pero ya estamos hablando de 100 kilovoltios. Y realmente el sistema de válvulas de arco comenzó a establecerse y a crearse y a mantenerse. Y en 1961 se establece el primer cruce a través del Canal de la Mancha. Interesante, si estamos en Europa continental lo llamamos Canal de la Mancha, si estamos en Inglaterra lo llamamos Canal Inglés. ¿Sabían esa? Bueno, entiéndanlo. Si estamos en Inglaterra se llama Canal Inglés, si estamos aquí en Europa continental se llama Canal de la Mancha. Pero el sistema subacuático por 52 kilómetros se establece para una transmisión de corriente de corriente continua entre Europa continental y Inglaterra. En 1964 los rusos comienzan también a instalar sistemas HVDC, ya tenemos 475 kilómetros y la evolución de los sistemas HVDC fueron creciendo en potencia y en voltaje, y no sé si se dan cuenta que las longitudes empiezan a aumentar y aumentar. Fíjense en algo. Si tenemos aquí una representación de cómo son los años, y fíjense aquí los niveles de voltaje, fíjense cómo empieza a crecer, y ya para 1975 teníamos sistemas que rondaban alrededor de los 600 kV. Estamos hablando de que esta tecnología, que fue la tecnología de válvula de vapor de mercurio, se empieza a expandir, a crecer, a crecer, a crecer. Fíjense, ya para 1977 había alrededor de sistemas de 1620 megavatios.
Pero entonces aparece un hito. ¿Cuál es el hito? Bueno, un nuevo cambio tecnológico. Teníamos la válvula de mercurio. La válvula de mercurio funcionaba. Tenía muchísimas características negativas, no me voy a poner con esos detalles. Pero en 1969 se utiliza el primer dispositivo de conmutación de estado sólido. ¡Bien! Si se recuerdan, estuvo el transistor, después del transistor empieza a evolucionar en otra serie de dispositivos, entre ellos los famosos TRIACs, y después aparecen los famosos SCR. Cuando se empieza a utilizar la tecnología de estado sólido, entonces es la segunda etapa o el segundo empuje de los sistemas HVDC. En 1970 se establece la primera aplicación bien interesante. Yo no se los dije, pero Gotland es una isla que pertenece a Suecia. Y entonces usted tiene un sistema AC aquí y tiene el sistema AC continental. Y usted lo que utiliza es el sistema HVDC para mover potencia desde el continente hasta la isla. Eso es lo que nosotros llamamos sistema punto a punto, porque hay un extremo de envío y hay un extremo de recepción. Luego, cuando les hablé, por ejemplo, del Canal de la Mancha o Canal Inglés, también les dije, aquí está Inglaterra, aquí está Francia, se pasa y es una conexión punto a punto. Pero hay un sistema aislado aquí en AC y aquí hay otro sistema completo integrado, pero es otro sistema AC y la única conexión es a través del HVDC. ¿Me siguen? Lo que quiero decirle es que hasta este punto, hasta 1970, el uso del HVDC fue aplicaciones específicas punto a punto. Es decir, teníamos un sistema allá, teníamos otro sistema aquí, los interconectábamos. Pero en 1970 hay un tremendo hito. Y es que tenemos el sistema eléctrico norteamericano y en California colocamos una línea de corriente continua dentro de la red AC. Esos son los que se denominan sistemas embedidos. O sistemas, no sé cuál sería, yo hice una traducción muy mala, embedidos, embed. ¿Cuál sería la traducción al español? Anidados, un sistema anidado dentro de la red AC. Y esto es un tremendo reto tecnológico, porque el sistema DC ahora tiene que interactuar con el AC y en teoría deberían de trabajar coherentemente entre ellos. En 1972 aparece lo que se llama un back-to-back. Un back-to-back es otra evolución de los sistemas DC. Se recuerdan que la primera solución fue la punto a punto, dos sistemas separados, una línea de transmisión en DC y entonces eso se llama punto a punto. Luego les mencioné el sistema anidado en DC dentro del AC. Y la tercera aplicación que aparece ahí es el back-to-back. ¿Qué significa el back-to-back? Yo tengo un sistema hacia aquí, otro aquí, realmente bien cerca, pero por alguna razón yo no quiero una conexión eléctrica directa utilizando AC. Ejemplo, ¿qué pasa si ustedes tienen un sistema de 50 y un sistema de 60 Hz? Si usted tiene un sistema de 50 y un sistema de 60, no los puede interconectar. ¿Cuál es la razón? Bueno, sencillamente tienen diferentes frecuencias y eso no se puede sincronizar nunca. Un fasor va a estar girando más rápido que el otro fasor y nunca se van a poder sincronizar. Entonces, cuando hay ese tipo de aplicaciones donde tenemos diferentes frecuencias, la única opción tecnológica disponible es utilizar sistemas HVDC. Y ahí es donde salen los sistemas back-to-back para interconectar sistemas que están realmente cerca, que científicamente utilizando sistemas AC no los podemos interconectar, pero utilizamos esta opción, no hay distancias de separación, sino que eléctricamente los estamos interconectando usando un enlace DC. ¿Ok? Entonces, después de 1979, ya teníamos los dispositivos de estado sólido. En 1979 agregamos microprocesadores. Y aquí empieza una evolución, fíjense, aparece una evolución de lo que son los diferentes sistemas HVDC, lo que sería la segunda etapa de los sistemas HVDC, evoluciones que van tanto en potencia como en voltaje. Fíjense cómo los voltajes van cambiando, pero miren las potencias, 1000 megavatios, 1200 megavatios, 1800 megavatios, perdón, no, aquí 1400, 1620 megavatios. En 1986 aparece otro hito y es el segundo cruce del Canal de la Mancha si estamos aquí o del Canal Inglés si estamos del otro lado.
ese segundo cruce del canal fundamentalmente instauró 2.000 megavatios de transmisión, que eso ya es una potencia considerable, utilizando 270 kV. Otro hito en la evolución fue el famoso sistema de la represa Itaipú. ¿Alguna vez han oído hablar de la represa Itaipú? Por muchos años fue la represa más grande en capacidad instalada a nivel mundial. Y fundamentalmente esa represa tiene la característica de que es binacional. Dos diferentes países colaboraron para la construcción de esa represa. Sin embargo, son dos países con diferente frecuencia, uno con 60 y otro con 50. Y fundamentalmente el enlace de corriente continua, lo que se hizo fue que una casa de máquinas que estaba operando con una cierta frecuencia y la otra casa de máquinas que estaba operando con otra frecuencia se pueden interconectar. Y en consecuencia se puede vender energía para un lado en 50 o en 60 dependiendo del flujo de potencia a través de este sistema back-to-back en la represa de Itaipú. Aquí tienen algunas de las vistas aéreas de lo que sería la subestación y fíjense, aquí hay una línea de transmisión para mover la potencia desde donde está la presa hasta los centros de consumo. Luego en 1994 aparece otro hito. ¿Cuál es el otro hito? Ya le habíamos dicho que estábamos utilizando dispositivos de conmutación de estado sólido. Ya les había mencionado que estábamos utilizando el SCR, que es un dispositivo conmutado por cruces por cero de la señal. Sin embargo, esos sistemas tienen un gran problema, y es que del lado de continuo operan con corriente continua de una manera muy maravillosa, digamos maravillosa entre comillas, pero del lado AC generan problemas. Y del lado de AC resulta que hay un consumo de potencia reactiva, ese tipo de tecnología tenía problemas de perturbaciones armónicos, etcétera, y en 1994 empiezan a utilizarse filtros en el lado de C, filtros activos. En 1998 se crea otra versión del sistema de corriente continua, en este caso se denominan con capacitores conmutados. Fundamentalmente es para tratar de mejorar las características de desempeño del sistema HVDC. Y en 1999 ocurre el breakthrough, es decir, el cambio radical. En 1999 se utiliza el primer convertidor basado en fuente de voltaje. Déjenme explicarle lo siguiente. Cuando se comienza la segunda etapa del uso de HVDC, estábamos utilizando el SCR, ¿se recuerdan? El dispositivo de conmutación muy malo, que es lo que servía era para rectificar, ¿se recuerdan? Ese señor resulta que como es un rectificador que no puede ser controlado, tiene un problema fundamental, y es que él no puede controlar el voltaje, lo único que él controla es la corriente. Entonces, la segunda generación de sistemas HVDC son modelados como fuentes de corriente. No sé si alguna vez se han pensado que la modelación utilizando fuentes de corriente tiene ventaja y desventaja. La primera ventaja es que usted está controlando directamente la corriente, pero entonces los voltajes dentro del sistema van a depender de la resistencia del mismo. ¿Me siguen o no me siguen? Y fundamentalmente hay otro gran problema. Usted una fuente de corriente no la puede poner a operar en abierto. Siempre tiene que haber un circuito cerrado para que la corriente se pueda mover. ¿Me siguen o no me siguen? La última generación, o bueno, vamos a decir la penúltima generación de sistemas HVDC son unos que utilizan una nueva tecnología de dispositivos de conmutación y son los más recientes. ¿Alguna vez han oído hablar de los famosos IGBT o los GTO? Son unos dispositivos de conmutación, pero ahora estos dispositivos de conmutación se llaman de conmutación porque pueden abrir y cerrar. Pero estos dispositivos de conmutación pueden ser abiertos o cerrados a voluntad con una señal. Entonces el IGBT y el GTO permiten crear rectificadores controlados, inversores con un gran control. Y este tipo de tecnología resulta que pueden ser modeladas como fuente de voltaje. Y a mí me encantan las fuentes de voltaje. Primero, porque no son como las fuentes de corriente que requieren un circuito cerrado. No, una fuente de voltaje usted le puede modificar la magnitud y el ángulo y usted puede despachar la potencia que usted quiera y el voltaje que usted quiera. Entonces es mucho más controlable. Por eso les digo que esto es el comienzo
el resurgimiento de la corriente continua. Y yo no sé si se recuerdan que les había dicho que esta isla es muy famosa. Otra vez en la isla de Gotland. En Suecia, nuevamente, ese sistema que estaba ya instalado con dispositivos utilizando conmutación SCR se quita y ahora se instala un nuevo sistema mucho más controlable utilizando fuentes de voltaje, convertidores con fuente de voltaje. Y fíjense en algo, cómo fueron cambiando los niveles de voltaje en función del tiempo, cómo fueron cambiando la potencia en función del tiempo para los diferentes tipos de tecnologías de tiristores. Y llegamos a unidades de hasta 8,5 kb por un dispositivo de conmutación. Y eso trae como consecuencia, fíjense, que los sistemas de transmisión empiezan a hacerse más largos porque podemos lograr voltajes más altos. El HVDC en la época entre 1999 y digamos por allá 2002, 2003, se caracterizó por aumentar muchísimo el voltaje porque con eso nosotros podíamos transmitir potencia a distancias más lejanas y eso era lo que hacía atractivo el HVDC. Realmente el HVDC se hacía muy bonito cuando estábamos transmitiendo grandes bloques de potencia para distancias muy grandes. Por eso lo utilizamos en el Canal de la Mancha, por eso lo utilizaron en Brasil, por eso lo utilizaron en aquellas oportunidades, ¿ok? Luego, aquí aparecen algunos ejemplos de los monstruos. Yo llamo los monstruos por los niveles de potencia y los niveles de voltaje de los sistemas HVDC. Yo no sé si se dan cuenta, este es el caso de 2009. Fíjense, 800 kb, es decir, ultra high voltage en sistemas DC. Un sistema bipolar, más o menos 800 kb para transportar 5 gigavatios. Uy. Y aquí tenemos, no sé si han oído hablar de esta represa, la famosa represa de las Tres Gargantas, un sistema de 500 kb con 3.000 megavatios. Y fíjense, eso fue en el año 2004. ¿Qué ven aquí? China. Mucha generación, niveles de voltaje muy grandes. Y se van a dar cuenta dentro de un rato que el mayor consumidor de sistemas HVDC es China. Y es que China... Bueno, aquí no tengo un mapa de China, pero China resulta que en el continente, en el centro, adentro, es donde tiene las mayores cantidades de recursos, hidroeléctricos sobre todo. Y resulta que la gente vive aquí, en toda la periferia, en toda la costa, porque a la gente le gustan las playas, no sé por qué. Y entonces resulta que hay que mover esa cosa 800, 1000, 1600 kilómetros, y entonces lo más rentable es esto, HVDC. ¿Ok? Sigamos. Esto ha sido el crecimiento, fíjense, pero esto es el crecimiento de la tecnología que llamamos BSC, que son la tercera evolución de la tecnología HVDC. No sé si se dan cuenta cómo comienza a despegar la instalación de estos sistemas BSC, por una ventaja muy grande. Como pueden ser modeladas como fuente de voltaje, usted tiene una controlabilidad muy, muy alta. Bien, muévete. ¿Será que se quedó sin batería? Sí. Fíjense en algo. Yo no sé si ustedes se dan cuenta que en este caso es potencias y longitudes. Fíjense cómo las potencias están llegando a varios, digamos, cientos o incluso miles de megavatios y miren las distancias. Sin embargo, ya las distancias no son tan largas. Y dentro de un momento le voy a dar la justificación económica de por qué ahora los HVDC están empezando a ser de distancias cortas. Voy a presentar aquí varios de los hitos que yo considero importantes y estos son hitos ya que yo considero a nivel personal. Año 2009. ¿Qué ocurre en el año 2009? Es el primer parque eólico utilizando evacuación en sistemas HVDC, pero con la tecnología BSC. Ese es el parque eólico que se encuentra instalado en Alemania y realmente este parque eólico es un hito porque la transmisión, la evacuación del parque se está haciendo en HVDC, lo cual no es nuevo, pero este BSC, esta tecnología es la primera vez que se utiliza en el año 2009.
Fíjense qué bonita es la plataforma, está en la subestación, es una subestación transforrectificadora, y de aquí se envían más o menos los 400 megavatios por alrededor de 125 kilómetros hasta evacuarlo a tierra firme. No sé si se dan cuenta de dos cosas interesantes. Primero, 400 megavatios, eso es algo decente. Segundo, 125 kilómetros. ¿Se recuerdan cuando criticamos la corriente alterna? La corriente alterna, resulta que el caballero que está por allá me dijo que tenemos el problema de la corriente reactiva. Y es real. Cuando nosotros estamos utilizando cables subacuáticos, esos cables tienden a tener una capacitancia muy alta. ¿Por qué? Bueno, porque es un polo y alrededor tiene una chaqueta, una serie de materiales y después hay otro conductor, etcétera, y eso genera un capacitor gigante. Y si utilizamos corriente alterna, ¿qué pasa? Que esa C que es gigante se transforma en una Q gigante. Y entonces el control del voltaje se transforma en un tremendo lío. Entonces, aquí es cuando el HVDC empieza a crecer. La distancia es pequeña, son 125 kilómetros, pero tecnológicamente es mejor y más fácil y económicamente más rentable utilizar DC. Nos eliminamos la bendita componente reactiva. Más adelante, espero que más tarde, antes de las 9 de la noche o 10, les presente, no, hoy no nos vamos a las 9 ni a las 10, ¿ok? A las 11, no. Lo que les quiero mencionar es que más adelante les voy a decir que la otra ventaja es que los parques eólicos modulan la potencia, es decir, cambian en función de la velocidad del viento. Y esto, señores, el control es preciso y exacto y me permite a mí de una manera más eficiente evacuar la potencia producida por el parque. ¿Ok? Aquí están otros números, este no lo he verificado, el DolWin, el DolWin 2, estas son otras plataformas, porque resulta que esto es un proyecto que tiene Alemania en el Mar del Norte, donde se están instalando varios parques eólicos, y entonces la otra subestación va a ser 800 megavatios, la otra va a ser 900 megavatios y así sucesivamente. Segundo gran hito, 2010. En el año 2010, nuevamente, fíjense, los amigos de China empiezan a despachar 6.400 megavatios entre Shanghái y sabrá Dios cómo se pronuncia esto, de alrededor de 800 kV. Realmente esto es un gran hito. Y ustedes dirán, bueno, pero es que desde hace tiempo que nosotros estábamos utilizando 800 kV, pero no con la nueva tecnología BSC. Entonces, esto es otro gran hito. Fíjense, estamos hablando de lo que les mencionaba, que dentro de China continental es donde se encuentra la gran cantidad de recursos primarios de energía, y aquí cerca de la costa es donde todo el mundo vive, donde todo el mundo le gusta gastar el dinero, etcétera, y en consecuencia hay que mover esas potencias por una gran distancia. Miren el tamaño, qué subestación más preciosa. A mí me encantan las subestaciones DC porque tienen esta característica. Aquí adentro es donde se encuentra todo el corazón de la subestación HVDC, que es la parte de los convertidores de potencia. Más adelante, hoy, nos vamos a meter dentro de esto y vamos a ver qué es lo que hay allá adentro. 2011. 2011 es otro gran hito. ¿Se recuerdan que les había hablado de los BSC? BSC son convertidores que pueden ser modelados como fuente de voltaje. Pero resulta que ellos eran eficientes, son bonitos, son preciosos, son controlables, etc. Pero resulta que hay una evolución más adelante de esos BSC y es lo que recibe el nombre de sistemas multilevel converter. ¿Qué es lo que sucede, mis estimados? A medida que yo aumento el nivel de voltaje, si yo lo hago con una configuración serie, cada uno de los elementos tiene que soportar un nivel de voltaje. ¿Lo ven o no lo ven? Si yo utilizo esa serie de dispositivos en serie, cuando ellos conmutan, abren o cierran, tiene que moverse la corriente a través de ellos. La nueva tecnología modular multilevel lo que se basa es que en vez de hacer una configuración con 300 convertidores, todo uno detrás del otro, 300 conmutadores uno detrás del otro, lo que hacemos es que creamos modulitos pequeños, 5 aquí, 5 aquí, 5 aquí, 5 aquí, 5 aquí. Y ustedes me dirán, bueno, pero es más de lo mismo. Lo que estamos haciendo es que en vez de utilizar una sola cadena, estamos utilizando pequeños módulos. Sí, eso es correcto, pero desde el punto de vista de control es diferente. Si usted tiene 300 condenados en serie, tiene que tener señales para los 300 condenados. Pero si usted utiliza concepto modular,
cada uno de los modulitos usted le va a poner su control y cada uno de ellos va a operar de manera más o menos independiente. Eso genera muchísimas ventajas, entre ellos confiabilidad, entre ellos es más fácil, es menores las pérdidas asociadas con el dispositivo, puede operar de manera óptima en forma más simple. Entonces, en el 2011, esto es otro tremendo adelanto tecnológico, porque resulta que en San Francisco se lanzó este cable submarino, bueno, este no es submarino, este debe ser ¿qué? Eso creo que es agua dulce, ¿no lo dice por ahí en algún lado? No lo dice si es agua dulce o si es agua salada. Bueno, lo cierto es que se lanzó ese conductor por debajo del agua, pero se utilizó entonces la tecnología MMC. Después, 2013. ¡Wow! ¿Alguna vez escucharon hablar de ese? Ese es en Brasil. En Brasil resulta que aquí en el medio de la Amazonia, hay mucho recurso de tipo hidroeléctrico. Y otra vez la gente viviendo en las playas. Debe ser que no hay tsunami. La gente le gusta una playa, pero no saben que hay tsunami. Entonces, fíjense, aquí en Río de Janeiro, en esta área, en Sao Paulo, estamos hablando de una distancia de 2.375 kilómetros y hay que transmitir alrededor de, ¿cuántos megavatios es esto? Bueno, aquí aparece una potencia, no, este número está loco, este número no puede ser. Estamos hablando de 3 por 150, serían 450, ¿cierto? Más 2 por 400 serían 800, serían algo así como 1000 y pico de megavatios, ¿ok? ¿Cuál es el cuento? El cuento es que esto es territorio inhóspito, y territorio inhóspito donde pasa esta línea de transmisión, y para hacer llegar el transformador aquí, que por cierto fue el transformador más grande del mundo en su momento, se tuvo que utilizar por aquí el río Amazonas, llevarlo y después transportarlo hasta allá, hasta la subestación. Esto fue otro gran hito. Es el sistema HVDC más largo que se ha instalado en el mundo. Aquí hay algunas de las detalles de la subestación y de la línea. Ya estamos más cerca, ya estamos en el 14 y 2016. Este número cambió, por cierto. 3 terminales. Yo no sé si ustedes se dan cuenta de algo. Tienen calor, ¿verdad? Yo pensé que yo era el único. Qué antiestético esto, las chicas me disculpan, los hombres, bueno, no sé, ese es el problema de ustedes. Fíjense en algo, DC tiene la ventaja de menos pérdidas, DC tiene la ventaja de la controlabilidad, DC tiene muchísimas ventajas, pero ayer les mencioné unas desventajas. El problema de las corrientes de falla. Cuando uno tiene una falla, no hay un cruce por cero. Interrumpir las corrientes en corriente continua es un tremendo lío. Entonces resulta que hay un gran problema. Si nosotros tenemos punto a punto, y ustedes me dirán, bueno, profesor, pero desde 1950 por allá están utilizando los DC. Sí, pero eran punto a punto. Y si usted tiene punto a punto, ocurre una falla, ¿qué tiene que hacer usted? Eso era la solución clásica. La solución clásica es, si la falla ocurre en corriente continua, no puedo abrir falla aquí, entonces me voy al lado de corriente alterna y abro la falla. Pero si nosotros comenzamos a complicar la topología, es decir, incluyendo más ramas, incluyendo 3 terminales, 5 terminales, etcétera, el problema de abrir el lado de AC se transforma en un lío. Porque si abro en el lado AC, estoy retirando todo el suministro de uno de esos nodos que puede tener 3 o 5 o 7 ramas. Entonces, resulta que el breakthrough, que es el interruptor de corriente continua, que ayer hablé que ABB invirtió mucho dinero desarrollando tecnología para ese interruptor, eso es lo que crea la posibilidad de incluir los sistemas multiterminales. Y fíjense nuevamente, China instala en el año, esto fue en el 2013, instala el primer 3 terminales. ¿Cuál fue la idea de China de instalar este primer 3 terminales? Bueno, muy sencillo, tienen esta isla por aquí y aquí hay muchos recursos del viento, hay mucha eólica. Entonces, ¿por qué no traer esa energía eólica hasta continente? Pero en el medio resulta que hay algunos consumidores y hay que entregarle energía. Entonces, es donde se crea el problema del sistema multiterminal.
2 granjas de viento aquí, generan en alterna, pasamos a corriente continua, aquí hay 3 terminales, estos 2 inyectan potencia, este evacúa para el sistema AC, entonces tenemos el primer terminales del mundo. Precioso, los chinos. Fíjense, ahí están las distancias, 9.5, 1.2, bla, 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 bla. Después, 2014, adivinen dónde. China otra vez. Los chinos instalan en el 2014 un sistema de 200 kV, en este caso 5 terminales. Uy. Y ya los chinos están preparando el primer 7 y el primer 9 terminales. Los tipos están evaluando el diseño y el uso de HVDC, y es que para ellos es importante. En un momento les voy a presentar todos los proyectos que hay para China y entonces van a entender por qué yo les digo que los chinos están interesados en desarrollar y hacerse maestros de esta tecnología. Este cambió. El delivery de este proyecto estaba para el 2016. Este es el famoso sistema HVDC en el norte de la India. Yo no sé si ustedes conocen Agra. Agra es donde queda el famoso Taj Mahal, donde todo el mundo va a ver la cosa esta que es el famoso Taj Mahal. Entonces, desde Agra, resulta que esta parte, esto que está aquí es Bangladesh, hay que hacerle llegar al otro extremo del país un poco de transmisión, algo así como unos 1.700, 1.800 kilómetros. Entonces, el primer multiterminal en ultra alto voltaje, es decir, 800 kV, va a ser basado en estos terminales que están aquí. Yo no sé si se dan cuenta, aquí hay un par de terminales, aquí hay otro par de terminales, y eso va a ser el sistema multiterminal de 800 kV en el norte de la India. Digo que esto es 2016 porque ya ellos, si mal no recuerdo, este enlace ya lo cerraron, ya esto ya está energizado, todavía falta el resto para generar el multiterminal. ¿Ok? Entonces, primeras conclusiones que tenemos que tener. ¿Cómo ha sido la evolución de los sistemas HVDC? En cuanto a potencia, mire, vamos desde 500 hasta 2500 megavatios, más o menos decente. Voltaje, entre 250 a 500. En teoría, para el Mar del Norte, nosotros vamos a utilizar entre 375 y 500 kV, porque eso es subacuático. Y tampoco podemos elevar mucho los niveles de voltaje porque el aislamiento de los cables se nos hace muy caro. Y aquí tenemos las distancias. Fíjense, las distancias van desde 180 kilómetros hasta 1000 kilómetros. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que en el 2009, cuando se instaló este parque eólico, fue un hito, 125 kilómetros. Y se instala para evacuar un parque eólico. Y es que resulta que ahora el HVDC es atractivo para 2 grandes aplicaciones. Como en Agra, aplicaciones de transmisiones de grandes bloques de potencia, 1000, 2000, 6000 megavatios, es atractivo. Típicamente empleando líneas de transmisión aérea, que son mucho más baratas, son 2 cables nada más. Requieren menos distancia de separación, el aislamiento es diferente, son unas líneas muy bonitas. Por otra parte está la otra aplicación, parques eólicos. Parques eólicos por el problema de la capacitancia de los cables. La distancia de separación, entonces 100, 200 kilómetros, 300 kilómetros. Entonces son 2 bien diferentes aplicaciones. Y en el medio, el multiterminal. Porque resulta que nosotros para el Mar del Norte nos estamos interconectando entre Noruega y el Reino Unido. Bueno, al revés. Y en el medio está todo el depósito de energía eólica. Todos los parques que les presenté ayer, los 39 gigavatios que vamos a tener para el 2030 en energía eólica. Y entonces esa energía eólica hay que evacuarla. Y entonces por eso es que los multiterminales se están haciendo atractivos y es lo que viene y es el futuro. ¿Ok? Fíjense, esto ha sido una evolución de cómo han sido los voltajes. Fíjense cómo ha sido la evolución de las potencias. ¡Wow! 2012, qué bonito. Tenemos 800 kV en DC. Y tenemos también potencias de 7000, bueno, los amigos allá en China, porque esto creo que es chino, ¿no? Y aquí tenemos el otro. ¿Ok? ¿Me siguen? Bien, fíjense en algo. Entre 2010 y 2020 se han instalado o se esperan instalar alrededor de 270 gigavatios de sistemas HVDC. ¿Y dónde? China. Fíjense en algo,
Esto es una visión a nivel mundial de todos los sistemas HVDC que están instalados. No sé si se dan cuenta que hay unos que están en anaranjado, otros que están en amarillo, porque dependiendo de donde están ubicados pueden ser 50 o 60 Hz. Lo que tienen mitad y mitad, como Itaipú, ¿se recuerdan que les dije que era 50 y 60 Hz? Sí. Entonces fíjense, los Estados Unidos tiene bastante HVDC y no es nuevo. De hecho, Estados Unidos está por instalar la famosa subestación Las Tres Amigas, que en teoría es la interconexión entre diferentes sistemas TSO en los Estados Unidos y va a ser utilizando multiterminal DC. Pero fíjense aquí del otro lado. De aquí del otro lado no aparece mucho. Ok. Proyectos en Norteamérica, ahí aparecen algunos proyectos. En Norteamérica es más que todo el problema de transmisión de gran potencia. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es un país gigantesco. Y usted para mover potencia entre Los Ángeles y Nueva York, imagínense la distancia, necesitan HVDC. Vamos a ver otros proyectos. Proyectos en Europa. Proyectos en Europa, miren, fíjense, las potencias son menores y las distancias son menores. Y fundamentalmente porque en Europa el uso del HVDC está un poquito restringido para interconexión de sistemas, pero miren aquí, eólica. ¿Me siguen o no me siguen? ¿Y esto qué es? Estos son algunos de los sistemas HVDC que de momento hay instalado. Esta figura es vieja porque resulta que aquí nada más aparecen dos. El Reino Unido ahorita realmente tiene aquí abajo otro más y tiene otro hacia acá. Y bueno, hay otros proyectos que más adelante les voy a presentar. Look over there. Asia. China, 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 China. 6.400, 6.400, 6.400, 6.400. ¿Dónde más? Mira, por aquí China. 8.000 megavatios, 6.400, bla, 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 bla. Miren el dibujito. Yo no sé si ustedes se dan cuenta, ese pedacito que está allá en China. Y fíjense la gran cantidad de proyectos que están ahí. Creo que más adelante tengo, este es el sistema de transmisión chino. Y en el sistema de transmisión chino, bueno, de momento, para el 2015, habían 13 líneas de transmisión en construcción en 800 kb en HVDC. 13 líneas. Y desde el punto de vista de 1100 kb, que eso no lo tiene mucha gente alrededor del mundo, de hecho ellos son los pioneros en esta tecnología, una línea de 1100 kb en corriente continua. ¡Wow! Entonces fíjense, ahí está el proyecto de 1100 kb. El proyecto de 1100 kb en teoría va a ser esta distancia para traer desde la parte norte, esto es la parte de Mongolia, la frontera con Mongolia, traer desde por allá bien lejos. ¿Cuántos kilómetros? En algún lado debe salir por ahí. 26.000, no, yo no creo que eso sean 26.000, ahí debe sobrar un número. Yo creería 6.000, pero 26.000 no lo creo. Bueno, ahorita lo buscamos en el receso, lo busco por internet, pero lo cierto es que fíjense cuántos megavatios. Esos 11.000 megavatios sí me los creo tranquilamente. 11.000 megavatios para transmitir desde allá, desde la remota frontera con el desierto de Gobi, allá arriba Mongolia, hasta aquí abajo. Ahora bien, ¿cuáles son las presiones que están generando el uso del HVDC? Primero, necesidad de transmitir grandes bloques de potencia a grandes distancias. Ese es el primer driver. Segundo driver, la necesidad de integrar energía eólica. Brasil está apostando muchísimo a la integración de HVDC porque ellos están apostando muchísimo a la eólica. Entonces, HVDC resulta que sirve para ese tipo de fuentes. Lo otro, el uso de sistemas fotovoltaicos. ¿Se recuerdan ayer el famoso proyecto de Desertec? Ayer les mencioné Desertec, aquello de que íbamos a pagar para que nos alquilaran el norte de África, para que nos generaran electricidad, ¿se recuerdan? Y resulta que eso, ¿cómo lo íbamos a traer a Europa? Estamos hablando de varios gigavatios y eso hay que traerlo con HVDC a través del Mediterráneo. Yo me imagino que ahora las anchitas están cruzando en África llevándose el cable por el medio, ¿no? No, es un chiste. Lo último, y que se me olvidó mencionarles, es la tecnología de los cables. Fíjense, si usted escucha todo mi discurso hasta ahora,
usted diría que lo que ha motivado el uso del HVDC fueron los IGBT y los GTO. Sí, eso fue una parte de la tecnología. Los dispositivos de conmutación son muy, muy importantes. Pero además la tecnología de los cables. Los cables para DC son muy diferentes a los cables para AC. Y el desarrollo de esta tecnología XLPE es lo que ha permitido que nosotros podamos elevar los voltajes en corriente continua. Entonces, no se crean, la tecnología de corriente continua está penetrando y va a seguir penetrando y va a aumentar más la penetración. Es por los desarrollos tecnológicos. Se lo hablé también de los interruptores. ABB metió mucho dinero en investigación y desarrollo. ¿Ok? Bien. ¿Alguna pregunta, mis estimados? Pueden preguntar ahorita. Tienen calor, ¿verdad? ¿Vieron? Por eso yo me vine en jeans hoy. Ok. Hay muchos conceptos que yo presenté durante la evaluación histórica y no puse muchos detalles. Les dije que habían unos que utilizaban SCR, les dije que habían unos que se llamaban BSC, les dije que habían otros que se llamaban MMC, pero no les di mayores detalles. Ahora, permítanme comenzar a presentar algunos detalles sobre los sistemas HVDC. Hablamos de ventajas y desventajas de los sistemas AC y DC. Yo no sé si ustedes se dan cuenta, fíjense. Imagínese que usted quisiera transportar grandes bloques de potencia a grandes distancias. Bueno, usted se podría pensar que hay dos tipos de solución. Utiliza AC. Si utiliza AC, puede utilizar alternativa de 500 kb, de 750 kb y de 1200 kb. Pero yo no sé si ustedes lo saben, si utiliza 700 kb, el problema es que esa línea para transportar grandes cantidades de potencia necesita una impedancia bien pequeña. Y entonces tenemos que utilizar Series Compensation, compensación serie de la línea. En cambio, si nosotros vamos a utilizar opciones en corriente continua, lo que necesitamos son simplemente unas líneas así como esa. Las líneas son más simples, las líneas son más pequeñas, utilizan menos número de conductores, el aislamiento es más simple. Lo que quiero que vean es lo siguiente. Con una línea de 500 kb, podemos nosotros transportar 1000 megavatios en corriente alterna. ¿Para una distancia de cuánto? Entre 300 y 500 kilómetros. Si utilizamos una línea bipolar de 500 kb, ¿cuánto podemos transportar? Unos 3000 megavatios. Pero miren la distancia. 500 a 1500 kilómetros. Lo que quiero que empiecen a ver es que aquí hay varias opciones en alterna y continua, y cuando ustedes la comparan, lo primero es que usted puede transmitir más potencia. Lo segundo es que la puede transmitir más lejos. Y eso es lo que dio entre 1960 y más o menos 2000 el uso del HVDC, transmisiones, Bull Power Transmission, que es transmisión de grandes bloques de potencia a grandes distancias. Fíjense en algo. Aquí tenemos la comparación para transmitir 2000 megavatios. Bueno, para transmitir 2000 megavatios no hay problema. Usted puede utilizar una sola línea de transmisión de 500 kb. Y resulta que la ruta requiere un derecho de paso de 50 metros. 50 metros. Si la línea son 3000 kilómetros, ¿cuántos kilómetros cuadrados de terreno tenemos que comprar? 50 por 2000. ¿Me siguen? Bueno, no, 50 no. Eso llevado a kilómetros multiplicado por los 2000. ¿Me siguen? Bien. Pero si estamos utilizando líneas de 765, 800 kb, el derecho de paso son 85 metros. Yo no sé si ustedes se dan cuenta que para los mismos 2000 kilómetros de línea de transmisión, necesito 35 metros más de derecho de paso. Yo no sé si ustedes se dan cuenta que ya eso es más dinero desde el punto de vista de derecho de paso.
Y si usted decide, bueno, voy a utilizar 2 líneas de 500, porque el aislamiento de 765 es muy caro, y entonces prefiero utilizar 2 líneas de 500. Sí, pero ahora necesito un derecho de paso, ojo, un derecho de paso de 110 metros. Algún colega podría criticar eso, porque típicamente 2 líneas no se ponen así tan cerca. Típicamente usted lo que haría es 85, 2 kilómetros y después pone la otra línea. No sé si lo saben, pero típicamente las líneas se suelen separar 1 a 3 kilómetros entre las líneas. La idea es que si ocurre algo malo, afecta a uno solo de los circuitos y no afecta a los 2 circuitos. ¿Me siguen o no me siguen? Entonces, realmente utilizar múltiples circuitos en HVDC en HAC es un gran problema. Fíjense en algo. ¿Qué es esto? La evolución, pero ahora en voltaje en sistemas AC. Y lo máximo que nosotros hemos llegado en AC es a 1200 kV. Y eso fue por allá en los años 85. Y realmente nosotros no hemos estado explotando 1200 kV en corriente alterna. ¿Y cuál es la razón de que nosotros no utilizamos mucho 1200 kV en corriente alterna? ¿Alguien me puede decir? ¿Por qué creen ustedes que 1200 kV, 800 kV son voltajes problemáticos? Pérdidas por efecto corona, vamos bien encaminados, sí, hay un problema en cuanto a aislamiento, pero algo más que eso. Sigamos preguntándonos más. Voy a aclarar algo. Cuando las líneas de transmisión están por debajo de 300, 500 kV, las sobretensiones más importantes, las elevaciones de voltaje más importantes son las atmosféricas. Es decir, que si uno tiene una línea de transmisión de 115 kV y le cae una descarga atmosférica, le impacta una descarga atmosférica a un conductor de fase, el daño es sustancial porque el voltaje del rayo es mucho más alto que el nivel de aislamiento de la línea. ¿Me siguen o no me siguen? En una línea de 1200 kV le cae un rayo, no le pasa nada. De hecho, el aislamiento de 1200 kV no se diseña para sobretensiones atmosféricas. Pero resulta que hay un fenómeno que se llama sobretensiones de maniobra, que cada vez que usted cierra y abre un interruptor dentro del sistema de transmisión, se generan unas ondas viajeras. Y esas ondas viajeras crean esfuerzos sobre el aislamiento. Entonces resulta que sistemas de 765, sistemas de 800 kV, las sobretensiones internas, que son como se les llaman a las sobretensiones creadas por el propio sistema, por maniobras, por ejemplo, son más peligrosas y de hecho los niveles son mucho más altos que las sobretensiones atmosféricas. Entonces, uno de los grandes problemas cuando se utiliza ultra high voltage en sistemas AC es los valores prohibitivos que se hace las sobretensiones de maniobra dentro del sistema. Créanlo o no, cuando un sistema de 765 se cae, es decir, hay un blackout, no hay electricidad, y usted tiene que volver a poner en servicio el sistema, usted energiza una línea de 765 y tiene que esperar entre unos 5 a unos 8 minutos a que las ondas viajeras se extingan y el voltaje llegue a voltaje nominal. Yo no sé si lo sabían. El sistema de 765, los tiempos de recuperación después de un blackout son más largos que un sistema de 500 kV y fundamentalmente es por los tiempos necesarios para extinguir las sobretensiones de maniobra. Entonces, así como transmiten mucha más potencia, también son más complejos desde el punto de vista tecnológico. Y lo otro que nos habían mencionado por allá, la inductancia para líneas largas no es el mayor problema. El problema para las líneas largas son las capacitancias. Capacitancia entre conductores de guarda, capacitancia con los conductores de tierra, es decir, con el plano de tierra. Entonces, los sobrevoltajes en líneas de transmisión larga es un gran problema. ¿Ok? Y en líneas de transmisión de alto voltaje. Ok, sigamos. Ajá. Ahí yo creo que ustedes van a darse cuenta de que el sistema AC
Está mandando, sí, todavía es dominante en el mercado, pero tiene una serie de limitaciones. Yo no sé si se dan cuenta de la serie de limitaciones. Primero, limitaciones en cuanto a distancia. Si estamos hablando de cables submarinos, la capacitancia crece más rápida. Si estamos hablando de líneas de transmisión de muy alto voltaje, extra alto voltaje, la capacitancia se transforma en un gran problema. Entonces, nosotros limitamos la distancia de las líneas de transmisión porque resulta que acumulan mucha capacitancia. Y entonces hay que utilizar dispositivos adicionales, como por ejemplo reactores shunt, para tratar de controlar el voltaje dentro del sistema de transmisión. En el caso particular de Venezuela me recuerdo porque nosotros tenemos 3 líneas de transmisión entre el norte y el sur. Cada una de esas líneas de transmisión transporta 3.333 megavatios. Cada una de esas líneas de transmisión recorre una distancia de alrededor de 800 kilómetros. Y resulta que porque la distancia es tan grande entre el norte y el sur, hay que colocar compensación reactiva. Y resulta que esa compensación reactiva, estamos hablando más o menos de unos 1.600 MVAR en 3 diferentes localizaciones de esas líneas de transmisión para contrarrestar los efectos capacitivos. Yo no sé si a ustedes ese numerito les llame la atención, pero 1.600 MVAR, que vele la carga al tamaño de esa reactancia. Y es una reactancia que lo único que está haciendo es proveyendo Q más nada. Entonces realmente la limitación de distancia es un gran problema. Aquí se los coloqué, fíjense, la compensación de las líneas de corriente alterna es un problema, ya se los mencioné en el caso de Venezuela, no solamente hay compensación estática utilizando reactores, sino que también hay compensación dinámica. En Venezuela hay instalado 2 SVC, que en el momento que se instalaron, en su momento fueron los primeros de esa tecnología instalado a nivel mundial. Y es que resulta que, ok, colocamos unos reactores de 1.600 MVAR, pero cuando la carga sube o la carga baja, necesita un ajuste más fino y un ajuste dinámico. Entonces se tienen que utilizar SVC para ese tipo de compensación. Hay un problema físico que no se puede dejar por fuera. Y es que si usted tiene 2 diferentes frecuencias, y el sistema AC no funciona. Si usted tiene allá al vecino trabajando a 60 y usted está aquí trabajando a 50, él no me puede pasar un cable para venderme electricidad, porque resulta que eléctricamente utilizando un cable no me voy a poder sincronizar con él. Entonces ese es otro gran problema. Ayer hablamos de la frecuencia, ¿se recuerdan? Y yo les dije, cuando ocurre un evento de frecuencia, todas las máquinas en la red ven el evento de frecuencia. Y resulta que eso puede ser bueno o puede ser malo. Si el evento de frecuencia es catastrófico, toda la red la va a ver y toda la red se va a ir al piso. Pero si yo estoy utilizando enlaces DC, si Europa continental tiene un evento de frecuencia, Inglaterra se queda tranquilita, porque ellos están interconectados por ese enlace de corriente continua, que es la famosa pared de ladrillos que yo ayer coloqué. ¿Se recuerdan que el hombre no podía entregar respuesta en frecuencia? Bueno, y es que el sistema DC, a menos que se habiliten los controles adecuados, el sistema DC sirve como una pantalla, como una pared para detener la propagación de eventos de frecuencia. Entonces ahí hay una serie de limitaciones. Aquí hay unos plots, no voy a entrar mucho en detalles, pero esos plots son fundamentalmente para hablar de distancias y cuánto es la máxima capacidad de potencia que nosotros podemos cargar una línea. Y aquí en estos colores, en estos 3 colores ridículos que están aquí, están 3 líneas en AC. Y aquí bien bonito, fíjense, casi unas líneas horizontales, están líneas de C. Lo que quiero que vayan entendiendo es que, fíjense, a medida que yo aumento la longitud de la línea, la capacidad de potencia que yo puedo transmitir disminuye. Pero si yo estoy trabajando con sistemas DC, esa longitud disminuye, pero solamente un poquito. Porque realmente resulta que la línea DC no tiene tantas pérdidas porque no tiene la componente reactiva. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer algunas conclusiones. Vamos a hacer algún tipo de conclusiones. Primero, estaciones terminales. En una línea DC, les tengo que decir, lastimosamente, usted tiene que instalar el convertidor, el señor que cree la corriente continua,
que agarre AC y trabaje con continua, y que del otro lado utilice la DC para transformarla en AC. Eso todavía es, usted sabe, la cosa que mueve el mundo. Sin embargo, en líneas AC, no. Porque en líneas AC usted no necesita estaciones terminales. Entonces los costos son bajos. Pero fíjense en algo. Las líneas DC son más baratas. Primero, por muchísimas razones, pero, por ejemplo, ¿ustedes ya vieron el curso de línea de transmisiones? ¿Sí? Ustedes saben que cuando uno trabaja con frecuencia, la corriente no se distribuye uniformemente por la sección transversal del conductor. ¿Se recuerdan de eso? Eso es lo que llamaban el efecto pelicular. ¿Se recuerdan? Que si la frecuencia era cero, es decir, corriente continua, toda la corriente pasaba por toda la sección transversal. Pero si usted empezaba a aumentar la frecuencia, entonces empezaba a aparecer como un anillo. Porque resulta que la corriente se alejaba del centro, la densidad de corriente se alejaba y entonces la sección transversal, el área era la misma, pero la efectiva era menor. Y entonces por eso es que la resistencia de corriente alterna y la resistencia de corriente continua no eran iguales. ¿Se recuerdan que uno iba al anexo del Stevens a buscar la resistencia y se conseguía la resistencia AC y la resistencia DC y eran diferentes por el efecto pelicular, ¿verdad? Entonces yo les voy a decir lo siguiente, las líneas DC son más baratas. Primera razón, necesitan menos cobre, porque utiliza más efectivamente la sección transversal del conductor. Segundo, necesitan menos cobre, porque en vez de utilizar 3 cables, utilizan 2. Desde el punto de vista de aislamiento, el aislamiento en AC es mucho más complejo. El aislamiento DC es un poco más simple. Y es simple. Cuando usted está utilizando AC, el campo eléctrico está haciendo así, tum, 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 porque está cambiando, son 60 Hz. Cuando la carga se mueve, cuando la corriente se mueve, el campo primero va en una dirección, después va en otra dirección y por eso cambia. ¿Me siguen? En DC no. En DC este es positivo y este es negativo y los campos son fijos. Entonces es más sencillo el aislamiento. ¿Me siguen o no me siguen? Como tiene menos cable, las torres son más baratas porque pesan menos los cables y además tienen menos elementos. El aislamiento es más liviano. Entonces, si se dan cuenta, las líneas son más baratas. En cambio, las trifásicas, las trifásicas son más caras. Y de paso, si la línea de transmisión en alterna es muy larga, hay que utilizar algo que mucha gente no ve, que es la famosa transposición. ¿Se recuerdan la transposición? ¿Qué era la transposición? Cambiar los conductores de orden para que se elimine. La idea es que si uno mantiene la disposición geométrica fija, la impedancia por fase es asimétrica. Entonces uno lo que hace es intercambiar las posiciones geométricas para equilibrar los fenómenos, tanto eléctricos como magnéticos, y entonces la impedancia por fase y que quede igual, ¿ok? Entonces, si se quiere, la línea de transmisión trifásica, cuando es traspuesta, es muchísimo más cara. ¿Alguna vez han visto torres de transposición? ¿No han visto alguna? Si alguna vez tienen tiempo, métanse en YouTube o en propio Google, ¿cómo se llama esto?, de fotos, y busquen torres de transposición para que ustedes vean los esfuerzos mecánicos que se requieren para 765. Yo me recuerdo que yo vi varias, lástima que no tengo esas fotos aquí, las torres parecen Godzilla. Tienen que ser mucho más fuertes porque tienen que soportar esos esfuerzos. En 765 nosotros utilizamos allá en Venezuela 4 conductores por fase. Y cada conductor por fase son 1333 MCM. Son unos conductores más o menos decentes, o sea, más allá que una salchicha de un hot dog, mucho más allá. Entonces, cuando usted tiene que hacer la transposición, los esfuerzos mecánicos son grandísimos y necesita un Godzilla para mover esos cables. ¿Ok? Finalmente, esto es el derecho de paso. Creo que lo expliqué con los 50 y los 85 metros, ¿se recuerdan? Sí. Entonces, conclusiones. El HVDC, en teoría, va a ser más económico. El problema es esto. Y al final, la decisión entre DC y AC es un problema económico. No, vamos a pasarnos aquí. Ok. ¿A qué hora damos el receso? Vamos a darlo dentro de un ratito, ¿ok? Fíjense, ¿qué es esto? Eso es un plot de distancia. Y esto que está aquí son costos, ¿ok? No me voy a poner con muchos detalles, vamos a estar pendientes nada más de los costos totales, ¿ok? No sé si se dan cuenta que aquí está el costo total,
en corriente alterna. Y esto es el costo total en corriente continua. Rojo continua, azul alterna. ¿Me siguen o no me siguen? Entre este punto, es decir, entre esta distancia y esta distancia, ¿qué ocurre? Que la corriente continua sale más cara que la corriente alterna. Excelente. Este es el punto que se llama el punto de indiferencia. Lo que hayan estudiado ingeniería económica se deben recordar que invertir en este punto da igual o no, porque aquí las ganancias son iguales a las pérdidas. Pero bueno, de aquí en adelante, ¿qué ocurre? Que los costos de AC son prohibitivos comparados con los costos de C. Entonces, este punto, que es el punto de indiferencia, es el punto a partir del cual, o la distancia a partir de la cual, resulta que invertir en corriente continua se hace mucho más atractivo, porque es más barato. ¿Me siguen o no me siguen? ¿Qué ha ocurrido? Esta distancia, si usted iba por allá para los años 1966, 1970, 1980, esa distancia estaba alrededor de 1000 y tantos kilómetros. Resulta que cuando ya por allá en el 99 nosotros comenzamos a utilizar el BSC, cuando ya nosotros empezamos a utilizar la tecnología de cables que le mencioné, el XLPE, resulta que esta distancia se anda moviendo. Y esa distancia que por allá por los 70 era alrededor de 1000 kilómetros, ya esa distancia está por ahí en alrededor de unos 750 a unos 600, 700 kilómetros. Y si estamos hablando de transmisión aérea, porque si estamos hablando de transmisión submarina, resulta que esta pendiente de azul se hace mucho más elevada y esto se transforma más para acá y corriente continua es la que empieza por distancias de 100, 120 kilómetros, comienza a ser más atractiva. ¿Me siguen o no me siguen? Lo que quiero que entiendan es, no es que Francisco González dijo una regla general, a partir de 1000 kilómetros la cosa es rentable, no. Cada uno de los estudios requiere un estudio técnico, un análisis técnico y económico. Sin embargo, lo que sí les puedo decir es que el break-even, es decir, la distancia a partir de la cual la DC es más atractiva, ha estado disminuyendo en el tiempo. Y hoy por hoy yo ando trabajando en proyectos de distribución en corriente continua. Las distancias en distribución son más pequeñas. Todavía los convertidores no son económicamente rentables para distribución, no lo son, lo admito. Pero de aquí a unos 10 años, cuando yo ya esté jubilado tranquilamente, fumando abandon y bebiendo whisky, probablemente las redes de distribución serán de corriente continua y bueno, yo fui el pionero de las corrientes continuas para la distribución. No, yo no fui. ¿Ok? Bien, esto era lo que les mencionaba. Para corriente continua, fíjense, perdón, para corriente alterna, fíjense, 80 kilómetros comienza a ser más caro para los cables submarinos y aquí para la corriente continua. Bueno, sigamos. ¿Cuáles son las aplicaciones entonces de la corriente continua? He mencionado el despacho de grandes bloques de potencia, el bulk power. Mencioné la interconexión de sistemas de diferente frecuencia. Mencioné el uso de parques eólicos. Sin embargo, estas dos no lo he hablado. ¿Se recuerdan cuando les dije que en los Estados Unidos, por allá, por los 70, se instaló la primera línea de transmisión DC dentro de un sistema AC? Y que les dije que eso era un tremendo hito. Que usted tenga un sistema AC y que adentro coloque una línea embedida, fue la palabra que yo usé, usted dijo era anidada, una línea anidada dentro de la red AC. ¿Qué es lo que sucede? En una red AC, el flujo de potencia se mueve fundamentalmente por las ecuaciones de balance de potencia. Y esas ecuaciones de balance de potencia están relacionadas con la impedancia de la línea, ¿verdad? Y también está asociada con los voltajes y los ángulos en las barras. ¿Se recuerdan o no se recuerdan? Es decir, que el control del flujo de potencia dentro de la red no es tan sencillo como nosotros lo decimos. Me explico, nosotros por ejemplo tenemos cambiadores transformadores con cambiadores de toma. Y con eso nosotros controlamos voltaje. Pero para controlar el flujo de potencia es mucho más complicado. Y especialmente si tenemos componente reactiva. La componente reactiva no le gusta moverse tanto. Es bien complicada.
y genera más pérdidas que la potencia alterna. Ahora fíjense en algo. Imagínense ahora que ustedes tienen el sistema AC, que es complicado de mover la potencia. Y usted aquí entre dos puntos coloca una línea DC. Inicialmente esa línea DC era un tipo alien. Nadie quería esa línea porque eso es DC, eco. Pero resulta que después se dieron cuenta, pero yo esta línea, si yo le aumento el voltaje aquí, aumento la potencia. Y si yo aumento la potencia transmitida por aquí, la disminuyo por allá. Eso es congestion relief. Es decir, que si yo tengo el sistema, allá está una línea sobrecargada, pero yo tengo mi enlace DC aquí, y entonces yo hago que esta línea, aumento o disminuyo la potencia, o cambio la dirección incluso, yo puedo agarrar y disminuir la potencia que se está moviendo por allá. Eso es disminución de la congestión. Y ahí es cuando la gente empieza a darse cuenta, pero el DC no es tan alien, el tipo puede servir para otras cosas, ¿me siguen o no me siguen? Y aquí resulta que el control de flujo de potencia, en la línea DC es fino, es totalmente controlable. Usted puede, si usted está utilizando un VSC, ¿se recuerdan el VSC, el que se modelaba como fuente de voltaje? Bueno, yo puedo tener mi fuente de voltaje y la potencia por aquí es 0. Y si necesito más potencia, 5. Le digo, bueno, agarre los voltajes, póngamelo para que tenga 5. Y me muevo mis voltajes de manera que yo desee para despachar el flujo de potencia que yo desee. Yo no sé si ustedes se dan cuenta que la línea DC es muchísimo más controlable que la línea que nosotros tenemos en AC. En consecuencia, estas dos aplicaciones ya se las he mencionado. Ok, aquí pueden ver un resumen de lo que les mencioné. Aquí tienen, miren, fíjense, la línea embedida, anidada, la línea anidada dentro del sistema AC. Por aquí hay un despacho de potencia y yo en esta potencia que se está transmitiendo por aquí se está dejando de transmitir por allá. Estoy creando relief dentro del sistema. Esta era la aplicación tradicional. La aplicación tradicional era la punto a punto. Dos sistemas diferentes, pueden ser de frecuencia diferente. Fíjense, F1, F2. Dos sistemas con frecuencia diferente y uno le puede vender energía al otro. Caso Brasil, caso Paraguay. ¿Me siguen? Y esta es la más reciente. Esta es la que le dije que con la inauguración del Borg One en Alemania se da inicio, fíjense, a la venta de electricidad usando parques eólicos a los sistemas de corriente alterna. Ok. Ajá. Por ejemplo, a mí me gusta siempre traer algunos ejemplos del Reino Unido porque en el Reino Unido siempre nos gusta aplicar la tecnología. Porque queremos o porque no hay otra cosa. En el Reino Unido hay un gran problema y es que el sistema de transmisión, las líneas de transmisión rondan unos 70 años de edad. Son viejitas. También mantenidas, por supuesto. Ojo, edad no quiere decir que estén malas o que dejen de servir. Como decía yo, mi mamá es vieja, pero mi papá todavía la quería. Pero bueno, en el caso del Reino Unido, entre el norte y el sur de Inglaterra hay una gran diferencia. En el norte hay muchísima generación hidroeléctrica, nuclear, eólica. Y en el sur está Londres, que se traga todo. Entonces, entre el norte y el sur hay dos corredores en líneas de transmisión en 400 kV. Son dos corredores que van por aquí y llevan la energía a Londres. ¿Qué ocurre? Que esas líneas de transmisión ya estaban al límite. Hace unos 15 años atrás esas líneas de transmisión en 400 kV estaban hasta el límite. Se hizo la primera solución técnica que fue compensación serie. Ustedes saben, se le colocan unos capacitores para que entonces sumada con la reactancia de la línea, la cosa disminuye y uno aumenta la potencia transmitida. Eso genera más problemas que beneficios, pero bueno, eso se hizo. Y resulta que bueno, ya después se volvió otra vez a congestionar ese par de líneas. Y resulta que bueno, ¿cuál sería la solución lógica? ¿Cuál sería la solución lógica? Ya las líneas están sobrecargadas, ¿qué podemos hacer? Construir otra línea, eso es lo más lógico. Cualquiera diría, sí, haga otra línea. Y entonces usted va a pedir permiso para esa línea y le van a decir, no,
porque resulta que ya no hay territorio, no hay terreno para lanzar una línea. Y los ambientalistas dicen, no, esa línea se ve muy fea. Entonces al final resulta que no se podía hacer esa solución. Y entonces aparece esto, el interconector, el Western Interconnector. ¿Qué es esto? Cable submarino, corriente continua. Cable submarino, no hay gente criticando que las torres son feas. Cable submarino, ninguna gandola se vaya por el medio de una línea submarina. Entonces, lanzamos ese conductor submarino, pero al mismo tiempo nos permite controlabilidad del flujo. Entonces, este es el interconector que entró en servicio para el 2014, entró en servicio este condenado. Esta es más o menos la idea, el sistema interconectado británico, y la idea es una interconexión entre Escocia y Gales, y la idea es más o menos mover una capacidad de unos 3 a 5 gigavatios por este interconector, ¿ok? Luego está este otro interconector, ya está en funcionamiento. Fundamentalmente este es el interconector entre Irlanda y el Reino Unido, y este es más o menos para unos 500 megavatios. Es nuevamente una aplicación que tenemos en funcionamiento para mover potencia de un lado al otro. Ya este lo mencioné, este es un sistema BSC, nuevamente este es para evacuar potencia de energía eólica, estamos hablando de unos 100 y tantos kilómetros, unos 400 megavatios, ¿ok? Y estas son las hermanas que vienen en camino. Fíjense esta es preciosa, parece algo así de la Guerra de las Galaxias, un Star Wars, ¿sí? Yo no sé si se han dado cuenta de la evolución de las subestaciones. Esta es la más viejita, esta es la más nueva. La evolución de las subestaciones ha sido algo bien interesante, más compactas, mejor aislamiento, pero al mismo tiempo las bases han ido cambiando. La experiencia que se ha tomado de la industria petrolera ha permitido que mejoremos la estructura de las subestaciones, ¿ok? ¿Y qué es esto? Las otras conexiones, pero para los parques eólicos. Ayer les mencioné todos estos parques eólicos, ¿se recuerdan? Que aquí les dije que más o menos había unos 7 a 12 gigavatios, por aquí había otros tantos, por aquí habían otros tantos. Y bueno,